imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso ahora en el segundo módulo de este interesantísimo programa denominado Economía, Sociedad y Arte Cinematográfico en México. Tocayo, nos has dado un panorama. Y si hablamos del conocimiento de las personas en los términos de economía, vamos, tú mismo viviste una época que es diferente a la... Bueno, tú también eres... Sí, posterior, 1975-79 fue mi cursar por la Facultad de Economía. ¿Y tú fuiste antes? Yo fui de 66 a 70. Sí, anterior. ¿Y esa diferencia de algunos años sí se notó en una generación y otra? Pues se puede platicar ampliamente, pero podremos decir nada más un punto. En el año 74, el foro que se llevó a cabo en la facultad, pues cambió el programa de estudios. Simplemente. Claro. Fue cuando también la Escuela de Economía se transformó a Facultad de Economía. De eso entonces, fue el primer programa. El 16 de mayo del 2013. Sí. Y fíjate lo increíble, es que es el programa más visto, ¿verdad? De todos, el más visitado. Pues sí, tiene cerca de 1000 visitas. Mira nada más. Sí. Es que es un excelente charlista, mi querido Alberto. Entonces, sí, capturas y la riqueza atención, de los conceptos que tú siempre aquí nos traes, Tocayo. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, así como las generaciones de economistas, y mira, un periodo muy corto entre ustedes dos. Sí, así es. Ahora, socialmente, las personas, si hablamos del siglo XX y del siglo XXI, en cuanto a conocimientos de economía, son diferentes también. Bueno, hoy la economía no es una ciencia de iniciados. ¿A ti te tocó? Cuando yo estudié, bueno, entrar al desarrollo económico, sí. O sea, desde ahí había todo por conceptualizar, todo por descifrar, había muchas polémicas frente a conceptos y demás. Hoy los conceptos están más aterrizados, ¿no? Antes había un mundo bipolar. Entonces, las discusiones en la Facultad de Economía, o sea, hoy mismo tú conoces diferentes grupos de comentaristas, de periodistas, y tú puedes ver que hay grupos en donde predominan los ex-PC, ¿no? Sí. Ex-Partido Comunista, ¿no? Pero ya no les ves ninguna escama, ¿no? Los ex-PCs ya no tienen ninguna escama. Bueno, también ahora se han crecido los ex-PRI, los ex-PRIistas. Entonces, sin embargo, también hay grupos en donde no, o sea, es una minoría aquellos que pudieron haber sido del PC. Oye, Tocayo, fíjate cómo las apreciaciones, dependiendo desde qué punto se dan, a los economistas se les, a los economistas se les identificaba como comunistas. Uh-huh. No sé si a ustedes les tocó, a ti te tocó esa... No, pues en la Revolución Cubana dicen una anécdota de que dijeron, ¿quién es economista? Y entonces el Che Guevara entendió que quién es comunista y dijo, ¡yo! Entonces, hoy es del dominio público hablar de inflación, de desarrollo, de crecimiento. O sea, ya hay una serie de conceptos, como usar un reloj o de repente empezar a usar o los aparatos, los celulares, ¿no? Celulares, sí. O sea, al principio dices, ahora, y poco a poco te vas familiarizando. Hoy la sociedad mexicana es
es una sociedad diferente, que está mucho más educada, mucho más familiarizada. Eso es. Con muchos conceptos, ¿no? Y le está tocando resolver un mundo extremadamente complejo para el cual pues tienes que estar más preparado. Claro. Voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. Dado que en la rectoría de la economía en México no se ha logrado motivar a los inversionistas de tal manera que haya fuentes de trabajo formales para todos. Al contrario, tenemos una informalidad impresionante en México. Lo que tú decías, tocayo. Ahora los vendedores ambulantes saben de economía, saben de inversión, de costos, de ganancias, algunos inclusive prósperos, vendedores ambulantes prósperos. Hace rato estábamos hablando de los pymes. Los pymes son siglas de pequeño y mediano empresario. Sí. Aparentemente estos conceptos los empezaron a manejar en España. Aparentemente tengo esa noticia. Y entonces allá aparece como aquí le hacemos, pymes para hablar de los pequeños y medianos. Pero aquí sí somos innovadores de los MIPYMES. De los MIPYMES. De los micro. Los micros, sí, es cierto. Y pequeños empresarios. Es cierto. O sea, aquí en México sí tenemos microempresarios que con una parte mínima de capital sí. Pues incorporan de una manera independiente al mundo de los servicios, ¿no? Claro. Que es el comercio. Y además, en la parte económica, el comercio informal, que no únicamente son comerciantes, hay una serie de actividades, de servicios que se dan por personas que no están dentro de esa estructura formal, sí, donde además de un ingreso hay prestaciones, hay una serie de cosas. El que lo hace por su cuenta en la vía pública, lo que tiene es el ingreso. Hay ahora algunos beneficios, pero históricamente era de lo que te toca, pagas todo, todo. Afortunadamente ha habido mejoras en ese caso. Parece que estamos ya hablando de un programa de carácter fiscal. y yo quisiera volver a la cuestión del cine. Muy bien. Ahora sí que al toro, como dice que claro, ¿no? Pero fíjate, todo esto tiene que ver porque históricamente, vamos, ¿de qué hablamos? ¿De Chucho el Roto? ¿De qué pasó en la época de Chucho el Roto? O sea, pues el automóvil gris, como los bandidos del Río Frío, claro. Toda esta serie de cosas reflejan lo que en un momento determinado está pasando. Sí. Hoy México, pues lo dejamos para la tercera parte del programa. Porque es la parte ya, digamos aquí yo quisiera hablar en términos muy generales de lo que podríamos llamar las los grandes periodos, digamos, a nivel mundial que podemos tomar, ¿no? Sociales, los grandes periodos reflejan, ¿no? Es verdad. Sí. Por ejemplo, el cine mudo, que es la llegada de la Casa Lumière en agosto, en caso de México, en 1896, pasa la Primera Guerra Mundial y llega hasta 1928, el cine mudo. Entonces, es muy interesante porque el desarrollo de los argumentos se agota y el cine es documental, básicamente. O sea, es a quien se utiliza, o sea, el concepto que se tenía del cine era que el cine debía ser para retratar la realidad. ¿Qué importancia le das tú a este señor Charles Chaplin en ese cine? Bueno, Charlotte fue así le decían en Francia, ¿no? O sea, es muy importante. Charlotte es tan popular que seguramente nuestro Cantinflas es la versión mexicana de Charlotte, ¿no? Bien. Ahora, Cantinflas es yo creo que el orden de Mesoamérica y Aridoamérica, que son dos territorios geográficos culturales diferentes. Cantinflas es un tipo completamente mesoamericano, ¿no? Y ubicado en el altiplano, ¿no? O sea, mesoamericano ubicado en el altiplano.
Sí. Entonces, esa es, digamos, una parte muy importante. Fíjense cómo en el periodo de 17 a 28 hay una serie de cuestiones épicas. Por ejemplo, el cine de Sergei Eisenstein, este director de origen soviético que se vino a filmar a México, y hizo una película muy dramática, muy fuerte, que se llama Que Viva México, que ves cómo en un momento determinado el derecho de pernada prevalece en México, y cómo al marido indignado, pues de repente lo entierran y le pasan los caballos, las patas de los caballos en la cabeza. Entonces es un cine de un dramatismo total. Entonces ese es el tipo de cine, porque el cine empieza, digamos, como... Tiene muchas etapas, ¿no? Empieza como lúdico. Por ejemplo, las primeras películas de vampiros eran lúdicas, ¿no? O sea, veías el murciélaguito, porque además la tecnología, era muy sencilla. Entonces veías el típico alambrito, ¿no? Que se movía como murciélago de alambre, ¿no? Entonces, luego también hubo Tom y Jerry con el vampiro. Hubo el señor, nuestro actor, que es de origen español, creo, Germán Robles. Pero ese es, pero es mucho después. Ese es, ahora sí que estamos en el cine mudo. Hasta 28. Hasta 28. Entonces, tiene esta característica, porque es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Volvemos. ¿No? Luego, es un cine moralista de propaganda, ¿no? O sea, por ejemplo, el actor más importante en el inicio del cine en México, ¿quién pudo haber sido? Veamos, a ver. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en Chapultepec, Porfirio Díaz en la reunión con Taft, nada menos. Nada menos, la entrevista famosa. La entrevista famosa en donde sale Porfirio Díaz y dice, todo está terminado, ¿no? O sea, le dice a su comitiva, después de... Hasta que llegó, porque prácticamente le pidieron la renuncia, ¿no? O sea, que ya no lo querían de plano. Entonces, esa reunión histórica, ya el cine empieza a ser parte de este documental que Casasola toma cuenta, y Memorias de un Mexicano, son el trabajo de Casasola, que es mudo, es silente, y la película de Memorias de un Mexicano arranca con el porfiriato y llega hasta los años 50, hasta el alemanismo, el 46 y tantos. Y sin embargo la película está hecha con muy pocos elementos de producción, y tiene la voz del narrador, que va contando una historia como si fuera él, y decía: íbamos con mi tío y platicaba de su tía, cómo iba narrando la película, y es una voz muy aterciopelada de un locutor, Manuel Bernal. Claro, sí, el gran declamador, sí. ¿no? Manuel Brindis del Bohemio. Sí. Entonces, ese tipo de películas eran las que se hacían, ¿no? Que eran, trataba, por ejemplo, la toma de la Ciudadela. Al tercer día ya estaba viendo. O sea, entonces se decía que no se debería de tergiversar la realidad. Entonces es por eso que el cine al principio o tiene un carácter lúdico o tiene un carácter documental y propagandístico, ¿no? O sea, son sus arranques, ¿no? De 29 a 31 está la Gran Depresión, y es la transición entre el cine mudo y el sonoro. Ya aparece Santa en cine sonoro al inicio de la industria, la primera película. Pero 29-31, desde el punto de vista del cine terror, pues es el periodo de Frankenstein que llega al cine,
pero también del Conde Drácula. Sí, el Sí, Conde ¿no? Drácula. Sí. De King Kong. King Kong es de 1933. Quiero decirles una cosa, yo nací en Mexicali en 1946 y llegué a Veracruz cuando tenía 3 años. Entonces yo creo que yo debo haber tenido unos 4 años. Cuando me llevaron a la típica cine de pueblo, que llegas y dices, ladrillo para la rata, ¿no? La piedra. Oscuro, no hay iluminación de foquitos, No. sino es un galerón, ¿no? Y, Una entonces, lona, quizás. llegas ahí todo oscuro y ya te acomodan, mis hermanos, y me llevaron a ver King Kong, man. Te juro que cuando salió King Kong, yo me metí abajo de la silla, porque yo pensé que se iba a salir. Fue una impresión que me acompañó toda mi vida, al punto de cuando una de las primeras cosas que hice cuando llegué a París, fue irme a la Cinemateca, porque lo había anunciado. Entonces, ahí fue cuando realmente empecé a comprender muchas cosas. Comprendí a King Kong, ¿no? Después de haberle tenido todo el pánico y el terror, me empecé a llevar de vueltas con él y ya sabía cuáles eran sus intenciones y todo. Porque, bueno, en 1930 yo estaba llevando el seminario de lucha de clases y conflictos internacionales. Y entonces con Pierre Vilar, que era el director de estudios hispánicos de la Sorbona. Entonces, pues 1933 en febrero es el año en que Adolfo Hitler da el primer discurso en el Palacio de Deportes de Berlín. Y de alguna manera, King Kong. La Segunda Guerra Mundial es un problema entre el desarrollo del capitalismo. Y King Kong está en el mundo atrasado, en el mundo prehistoria, ¿no? Tiene una caverna ahí rara. En cambio, cuando llega a Estados Unidos, él como que se univila y ve que lo más alto pues es el Empire State, ¿no? Sí. Entonces de repente King Kong se suelta y todo y va para arriba y llega hasta arriba y dice, ¿y cuántos más? El Empire State es, de alguna manera, simbólicamente, el falo más grande del planeta. Entonces, ahí está King Kong. Y uno dice, ¿qué anda haciendo King Kong allá arriba? Necesariamente anda atrás de una güera. Sí. La actriz Jessica Lange. No. ¿Ah, sí? En la primera no es Jessica Lange. Este ya es King Kong redivivo. Anda. Acá ya, digamos, versión neoliberal. Estamos Sí. en la Gran Depresión. La gran. No, o sea, es acá ya es a colores, hay otros elementos. En cambio acá es el blanco y negro, es otra tecnología y definitivamente ya empiezas a entender, digamos, el propio Drácula, ¿no? Porque si vemos el cine lúdico del vampiro del que hablábamos, de Méliès, el Pozo Fantástico, y la Casa Embrujada, qué sé yo, los de Tom y Jerry, pero de repente en los años 20, pasada la Primera Guerra Mundial, hay el expresionismo alemán, ¿no? Y entonces viene Nosferatu, que es silente también la película, ¿no? Entonces Nosferatu tiene una apariencia muy extraña, tiene como alopecia y raquitismo, ¿no? O sea, es una cosa medio feona. Y lo que pasa es que el vampiro no siempre fue galán. O sea, en las novelas, de repente el vampiro era un ser horrendo, abominable, espantoso, ¿no? Y es más, en 1895 se descubrió un síndrome de Huntington, que se conoce como progeria, y se caracteriza por tener alopecia y raquitismo. Entonces Nosferatu tiene alopecia y raquitismo. O sea, está reflejando pues el concepto de vampiro, o de cómo eran los vampiros, ¿no? Y entonces este conde Ludo, no sé, que hizo Murnau, pues es un expresionista fuera de serie. Tocayo.
King Kong y la economía. ¿Cómo las relacionas? ¿Cómo relacionas los dos temas? Bueno, es por la depresión. Por la depresión, yo creo que King Kong, en esta perspectiva, representa el aparato de poder de la Alemania nazi, ¿no? Es un aparato muy rupestre, ¿verdad? Que se va a enfrentar. ¿Cómo muere King Kong? Por una tecnología superior a sus fuerzas. 3 aviones que parecían moscas y que de un manazo se echó uno, pero otro alcanza a darle. Y desde allá... Entonces, el choque en la Segunda Guerra Mundial, se enfrentan 2 desarrollos diferentes. Todos los análisis nos llevan a ver la producción del acero, la producción de tanques, la producción de barcos, y bueno, pues la situación de Alemania no era la puntera, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay no un subdesarrollo, ¿no? Pero sí hay un atraso económico, porque Alemania casualmente, homólogamente que en la Primera Guerra Mundial, pues ella quería romper sus fronteras naturales. La conclusión es que con el euro Alemania ha logrado romper sus fronteras naturales, cosa que intentó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y hoy, sin lugar a dudas, está liderando la economía europea a través del euro. Entonces yo veo a King Kong en esa perspectiva. No quiere decir que sea una lectura única. Claro. Pero yo así me reconcilio con esta imagen. Muy bien, porque además lo ves desde el punto de vista de economista. Sí, es como yo lo percibo. Otro esteta estaría viendo otras cosas. Claro. Sí, como lo mencionabas al inicio de tu plática. Exacto, ¿no? Estaría... ¿Con qué ojos ves tú a King Kong? Pues definitivamente coincido con Alberto. Creo que el arte, vuelvo yo a retomar este concepto de lo que es el arte, es un reflejo de una realidad desde el punto de vista pues del creador de la obra. Claro. Sin embargo, no puede estar tan desprotegido ese concepto, sino que debe estar cobijado por una realidad que consciente o inconscientemente hace el actuar del artista. Un artista debe de estar, y lo es, no supeditado, pero sí en mucho conceptualizado el mismo artista en su realidad. Y puede manejarla de distintas maneras, dada su ideología que él tenga y pueda exponerla. El arte, los elementos culturales en los que actúa, los que pertenece, etcétera. Aquí, Drácula. déjame terminar el esquema, como habíamos dicho. Sí. Dice, de 29 a 31 es la Gran Depresión. Ya lo comentamos. Sí. De 32 a 41 son los nacionalismos. También importantísimo. ¿Ok? O sea, el nacionalismo es los inicios del cine, es del campo a la ciudad, religión y charros. Hollywood en México, ¿no? Claro. Sí. Entonces, es de alguna manera empieza a ser lo que podríamos llamar la época de oro del cine mexicano, ¿no? De 42 a 56 es la Segunda Guerra Mundial. Viene el desarrollo nuclear y de la aviación, la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la época de oro, cancelación de pasivos. 42. Y el apogeo de en 42, fíjense qué curioso, se funda el Banco Cinematográfico. Ándale. Es un dato, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en 42 pues entramos a la Segunda Guerra Mundial y hubo un cambio en las relaciones con Estados Unidos. O sea, antes de estar en una situación contestataria, pum, de la noche a la mañana somos aliadófilos, ¿no? Después de ser contestatarios, le echamos la culpa del faja de oro y el potrero de llano, que fueron los alemanes, porque así es la política, ¿no? Tú haces algo y le echas la culpa al otro, ¿no? Entonces, pareciera que todo el mundo dice, no, pues México entró en la Segunda Guerra Mundial, se la declaró la guerra a Alemania por el hundimiento de esos 2 barcos. Y bueno, en esta perspectiva, pues no parecía estar muy claro que fueron los alemanes, ¿no? Y los norteamericanos, a partir de eso, tuvieron pretexto para cancelar deuda, para transferir equipo militar, equipo de telecomunicaciones como el Telex, hacer el primer tratado de braceros, y una cosa muy importante, el primer acuerdo para exportación de droga al frente. Fíjate. Es el año de 42.
Y me saltó ahorita, ¿no? Ese, el apogeo de la posguerra, Tintán y Juan Orol, el voto a la mujer. Luego de 57 a 63, es la crisis de la Guerra Fría. Si se fijan bien, desde el Sputnik hasta la muerte de Kennedy, pues estamos viendo el siglo XX a toro pasado, fue el clímax de la Guerra Fría. De hecho, el 68 en México es un coletazo de esa crisis, ¿no? La crisis de los misiles, la Alianza para el Progreso y la invasión a Checoslovaquia y todo, y pum, de repente se vino a Francia y se vino a México, ¿no? Sí. Luego tenemos el nuevo cine mexicano de 61 a 99, que es un poco lo que estábamos comentando ahorita, que es el contexto del 68, ¿no? El 68. Muy bien, pues hemos llegado al final del segundo módulo. Vamos a un muy breve intermedio y regresamos con ustedes. Gracias, Abel. Creo que Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.